Y fíjense que aquí es donde deberían estar haciendo la fila las personas, pero es que no hay filas de personas, no hay nadie. Esto estaría lleno full de personas tomándose la típica foto. Nunca me imaginé ver el Louvre así de vacío. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y los hemos traído a la ciudad más visitada del mundo. Y es que, como ya lo vieron detrás de nosotros, estamos en la ciudad de París. Aquí tenemos a la linda Torre Eiffel a nuestras espaldas. Es espectacular. Ya es segunda vez que estamos aquí en esta linda ciudad. La primera oportunidad que visitamos no nos fue tan bien, ¿verdad? No, pasaron muchas cosas. Estuvimos por muy poquito tiempo, aparte perdimos un vuelo y además llovió demasiado. Y era invierno. Y hacía mucho frío, sí, la verdad no lo pasamos muy bien. El clima hoy está espectacular. Perfectísimo, amigos, maravilloso. Hoy los traje a esta ciudad y hoy precisamente les voy a hacer un video muy interesante porque, como ya lo dije, esta es una de las ciudades más visitadas del mundo y me intrigaba saber cómo está adaptándose la ciudad a esta crisis mundial de la salud que estamos viviendo y cómo se han adaptado los sitios turísticos para recibir otra vez a los turistas, porque como lo saben, Europa ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus y ya abrieron sus fronteras con los mismos países de Europa y algunos otros para recibir a los turistas. Y vamos a estar recorriendo diferentes lugares de esta linda ciudad para ver cómo se encuentra la situación allí. Bueno amigos, y así están los alrededores de la Torre Eiffel. No vamos a decir que lleno de turistas porque la verdad hay más vendedores en este momento que turistas. La torre la tenemos justo aquí a nuestra izquierda y estoy poniéndome aquí de frente. Miren la bella torre allí. Me voy a adentrar un poco más hacia acá para que ustedes vean la cantidad de turistas que pueden haber. Miren, esto en verano, yo no me quiero imaginar un verano normal, cómo puede estar lleno de personas. Para mí esto está vacío. ¿Por qué? Porque cuando yo vine una primera vez a París, vine en época de invierno y aquí no cabía un alma, señores. Y en verano es la época que más vienen turistas. Miren, un dato, no caigan en estas trampas de turistas, esto es puro engaño. Bueno, y esta es la fila para entrar hacia el área de la torre, para subir los ascensores o las escaleras, dependiendo de la entrada que compres. Y miren, todo este espacio está vacío. La verdad no hay muchos turistas. No hay para lo que debería. Lo que sí estoy viendo es que la mayoría de las personas cuando están al aire libre no tienen su máscara puesta. Por ejemplo, miren este grupo de personas que viene allí. Ya cuando están entrando a los espacios sí que se las tienen que colocar, pero de resto no veo a la gente usando la mascarilla como tal. Que este es el otro lado para entrar a las taquillas que pasamos hace un momento. Y fíjense que aquí es donde deberían estar haciendo la fila las personas, pero es que no hay filas de personas, no hay nadie. Bueno amigos, y justo ahora estoy recorriendo parte de los jardines que están al lado de la Torre Eiffel. Fíjense, justo estamos aquí, Angie está grabando videito para su canal, tenemos a la torre por allí y fíjense todo este campo, ¿verdad? Hay personas ya acostadas tomándose algo y fíjense que no hay tantas personas para hacer verano. Esto en un verano normal, amigos, yo creo que no cabría una sola persona aquí y fíjense cómo está de desolado. No sé qué les parece a ustedes, no sé si ustedes han visitado alguna vez París en verano. Díganme en los comentarios si esto les parece muy común o fuera de lo común. Este es el tránsito de los alrededores de la torre y fíjense que no pasan muchos carros, la verdad. Está bastante desolado. Para ser día martes, que es un día que podríamos decir laboral, no hay muchos carros que estén pasando en este momento. Bueno, el tema del coronavirus no ha impedido que la gente realmente aún salga y se siente por aquí con sus toallitas, con sus sabanitas, a comerse algo, un heladito. Esta es otra parada obligada de los turistas y es aquella parte de allá que es para tomarse la foto y que salga la Torre Eiffel completica, porque eso sí es difícil. Si hay algo difícil en este mundo es tomarse una foto en el que la torre salga completica. Eso es tarea de maestros, amigos. Esto es algo que les debo demostrar, amigos, y es que aquí muy cerca de la Torre Eiffel hay un parque para niños, como ustedes lo pueden ver ahorita, y está totalmente abierto. Lo tienen abierto, amigos, y esto sí me sorprende porque en Portugal, por ejemplo, todavía los parques que acumulan así a niños y a personas todavía no los tienen abiertos, y fíjense que aquí ya están abiertos completamente. Aquí en Francia cualquier pedacito de grama es bueno para echarse, porque por todos lados hay gente así. Bueno, esta es la parte que les comentaba hace un momento donde todo el mundo quiere venir para
para tomarse la tan ansiada foto para que se vea toda la torre. Ven que se ve toda la torre por aquí. Fíjense, así está. Miren, yo vine en 2013 y esto aquí era un sinfín de gente tratando de estar en ese muro para tomarse la foto. Y fíjense que no hay tantas personas, la verdad es que hay muy poquitas. Así que bueno, pueden sacarlo por allí y estamos en verano. Aquí en el metro de París, si se te olvidaron los preservativos, puedes comprar. Debo decirles que ya nos hicieron nuestra primera advertencia una vez que tomamos el metro que nos lleva hacia nuestro hotel, que tuviésemos cuidado al llegar porque había muchos carteristas por allí. Así que me dijeron, guarda las cosas cuando llegues. Miren amigos, ahorita me monté en un Uber y fíjense cómo ponen este plástico acá para separar entre el conductor y yo, y debemos tener las mascarillas puestas como lo tiene allí ahorita. Vamos de camino a nuestro segundo intento de hotel. Si quieren saber qué pasó con mi primer hotel, cómo me trataron hasta por maltrato de mi nacionalidad, vayan a mi video. Bueno, llegamos a nuestro segundo hotel, vamos a ver si nos corre mejor. Ya nos entregaron la habitación, por lo menos, bueno, tenemos donde dormir esta noche. Bueno amigos, y aquí en las paradas en París tienen, miren, gel antibacterial, así, en la calle. Esto es primera vez que lo veo, la verdad no lo había visto. Fíjense que tienen aquí para echarse gel antibacterial, y sí tiene, miren, sí tiene, en toda una parada de bus aquí, pero no lo había visto. Bueno, y como no, llegó el momento de comer y vamos a comernos una crepe porque es una cosa muy típica de aquí de Francia, comerse una crepa. Nos vamos a comer una salada, allí se va a comer una creo que de mozzarella con tomate y yo me voy a comer una de jamón con tomate y ensalada, algo así creo que entendí yo la traducción de este menú de aquí. El precio es de 5 euros cada crepa y luego si nos queda un huequito pues nos comemos una dulce, que hay bastantes opciones, miren, todas son dulces excepto estas de aquí, entonces tenemos varias opciones que elegir. Bueno, llegó mi turno de comerme mi crepa de, miren, lechuga, tomate, tiene maíz, tiene jamón y tiene salsa de mayonesa. A ver, vamos a ver. Está muy buena, aprobada. Voy a esperar a comérmela entonces para luego lanzarnos la dulce, que es la que quiero. Bueno, y llegó la parte favorita del día, miren, la de dulce. Te doy los honores. Gracias. ¿Qué tal el helado? Bueno. Muy rico, muy rico. Este chocolate blanco, pero ya va. Una Quiero fresa, probar una fresita. una fresita. ¿Sabes qué? Así mejor. Exacto. Mordisco. ¿Qué tal? Muy buena. Vamos a ver. Me encanta el toque ácido que le da la fresa a todo eso dulce. Pero todavía no probé el chocolate, conste. Está bueno, yo sí lo probé. Está muy bueno. Así que bueno, mientras que nosotros nos comemos esto que está un poquito difícil de comer, continuamos con el recorrido. Bueno, yo no sé si ustedes están sacando cuentas ahí enfrente, pero miren, esas mesas yo no les veo 2 metros de distancia, la verdad. Eso es una aglomeración de personas allí. Bueno amigos, algo muy curioso que también solo pasa aquí en París, que solo lo veo aquí, son estos baños como portátiles. Están prácticamente en el medio de la calle. Fíjense, aquí pasa una avenida de bicicletas, una avenida de carros, y está aquí en el medio este baño portátil. Simplemente para utilizarlo tienes que presionar allí, te abre esta puerta de acá y listo. Y le vi que le agregaron, fíjense que ahí dice toilets, y vi que le agregaron para protegerse del coronavirus. Ahí dice, miren, protección para el coronavirus. Y si se estaban preguntando si cuesta algo de dinero utilizarlo, pues no, el acceso es totalmente gratuito y te avisa con una lucecita si lo están ocupando, y en este momento está ocupado y está en servicio. Otra cosa que no les había comentado de estos baños es que ellos se limpian solos, y fíjense, justo este está en su etapa de lavaje. O sea, esto se llena de agua todo, se lava, y después, cuando termina su proceso, ¡pum!, solito se pone aquí que está en servicio y que está vacante. Perdón, aquí se prende esta lucecita que está en servicio y está vacante y se puede utilizar. Miren, la cantidad de personas que usan esta vía es impresionante. Son muchas personas. Por supuesto que no íbamos a dejar de ver la Catedral de Notre Dame. Recuerden que esta catedral sufrió un gran incendio, de verdad que se quemó prácticamente toda, por así decirlo, y ya está en trabajos de reconstrucción, de remodelación. Vamos a ver cómo se ve desde afuera y ver cómo están los alrededores de la catedral, porque también es un punto importante de la ciudad, a ver cómo está el turismo en ese sector. Fíjense que esta es la Catedral de Notre Dame, uno de sus lados. Tienen totalmente cerrado esta parte por la remodelación de la misma y tienen por allí ya los andamios, pero esta parte sí se ve que está totalmente ya, no sé si está vacío
o ya la limpiaron, pero se ve bastante bien. Aquella parte sí no logro verla por los andamios, pero se ve que ya están trabajando y pronto seguramente estará listo. Ustedes pueden ver aquí el frente de la catedral. No hay mucha gente, la verdad. Obviamente la catedral está cerrada, pero ni para tomarse una foto hay mucha gente. Simplemente están sentados por aquí un par de personas, pero está totalmente vacío. La verdad es que me da un poquito de tristeza ver estos lugares tan vacíos así, pero bueno, ya llegará la normalidad total. Pero de momento miren cómo está esto, totalmente vacío, aunado al hecho de que obviamente la catedral está cerrada. Bueno, miren, algo que noté extraño de aquí de Francia, bueno, de aquí de París, no sé si en toda Francia es así, es que los negocios tienen un horario raro de funcionamiento. Es que miren, todos estos que estamos pasando justo ahora están cerrados a excepción de un par más adelante, pero no sé por qué ocurre esto. De verdad tienen unos horarios un poco extraños. Bueno amigos, y ahora nos vinimos a otro icono de la ciudad muy turístico y es el Museo Louvre. Lo tengo justo detrás de mí y como ustedes pueden ver a mi alrededor, casi no hay nadie. Ustedes mismos lo pueden ver. Esto estaría lleno full de personas tomándose la típica foto. Quizás no tanto entrando al museo, pero sí tomándose la típica foto. Y es precisamente lo que vamos a hacer Angie y yo, tomarnos esa linda foto porque vale la pena. Nunca me imaginé ver el Louvre así de vacío, amigos. No lo puedo creer. Impresionante de verdad. Bueno, definitivamente estamos viviendo una nueva normalidad. Ese nombre le queda perfecto. Y nos pudimos dar cuenta en todos los sitios que visitamos en una de las ciudades más visitadas del mundo. Les puedo decir que mis primeras impresiones acerca de la vida que se está viviendo en la ciudad más visitada del mundo no ha sido del todo sorpresa. Me esperaba algo mucho peor, pero sí que he visto grandes diferencias y cómo la gente se ha ido adaptando a esta nueva etapa que nos tocó vivir a todos. Obviamente para este tipo de situaciones hay quienes se lo toman más serio, otros se lo toman más a la ligera, otros simplemente creen que esto es falso. Así que bueno, cada uno tiene su opinión y lo podemos ver en la calle, personas usando la mascarilla en sitios cerrados, otras que no le importa porque vimos restaurantes donde las mesas estaban muy pegadas. Si me preguntan en lo personal, una de las cosas que más me impresionó fue ver los lugares turísticos, los más emblemáticos, totalmente vacíos, amigos, como que si eso nunca existió o nadie le gustaría verlo. De verdad me impresionó mucho esa parte. Yo creo que para hacer las primeras 24 horas llegando a París, creo que tuvimos una buena perspectiva acerca de cómo está la situación por acá. Obviamente falta todavía algunas cosas por mostrarles. Van a venir un par de videos más acerca de la vida aquí en París y va a haber uno muy interesante y es acerca de la vida de los extranjeros en el mundo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en ese video? Pues la vida de una mexicana viviendo aquí en París. Así que amigos, espérense porque esos videos van a estar muy buenos. No me queda otra cosa sino invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. En la descripción de este video van a tener el canal de Angie que les está creando contenido muy bueno acerca de París. Igualmente nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y la mía Angeliana K. Así que amigos, desde aquí, desde el Louvre, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.